Un humilde campesino lleno de sueños y ganas de trabajar llegó a Ciénaga a principios de 1806, cuando la United Fruit Company producía banano en todo el territorio de este municipio que, desde entonces, llamarían la Zona Bananera. Su nombre, Manuel Varela Machado. En ese cálido ambiente de cultivos, rieles de trenes que iban hasta Santa Marta y fiestas en las que supuestamente se iluminaban las noches con fajos de billetes de dólar encendidos, Varela llegó y construyó un imperio tan rápido que sorprendió a todos. Y llega a tener una especie de ferrocarril propio. Sus fincas tenían unos ramales y ahí él sacaba un ferry, un autoferro, que iba a Santa Marta cargado con los bananos de su propia finca. El imperio de Varela creció como espuma y la prueba más emblemática de su legado es la mansión que construyó en Ciénaga, un pequeño pueblo al norte de Colombia al que el desarrollo industrial de la época llegó y cambió su rutina y pensamiento, el mismo que, un siglo después, sigue envolviendo el misterio de un hombre que, para muchos, hizo pacto con el diablo. Manuel Varela pasó de ser un simple desconocido al hombre más poderoso de la comarca. Extraños sucesos empezaron a rodear sus tierras y a personas allegadas a él. Esos hechos afianzaron la fama de su supuesto pacto con el diablo. La casa del diablo. Dice, esta. Que tenía pacto con el diablo. Y decía que él era el dueño del diablo. Que se lo llevó Varela, se lo llevó Varela. Entre los años 70 y 80, Leonardo Herrera Delgams, reconocido periodista e investigador colombiano, vivió su juventud en Ciénaga, municipio del departamento del Magdalena, Colombia. En este tiempo, logró convertirse en un reportero destacado, contador de historias y editor de un periódico nacional de Colombia. 30 años después, ha vuelto para enfrentar sus temores y revelar el misterio. Hoy está en la tierra de su juventud y en medio del sopor del Caribe intentará develar el misterio de Varela y su casa, la Casa del Diablo. De niño crecí escuchando anécdotas, historias que encierra Varela y su mítica casa. Luego, como periodista, logré escribir una crónica, pero muchas preguntas quedaron sueltas. Espero ahora develar todas estas inquietudes y todas estas dudas que me quedaron y que todavía me acompañan. Las creencias de la gente,
la fortuna de Varela, el pacto con el diablo, han hecho que hasta ahora Leonardo evoque su infancia y se muestre un poco incrédulo. Por eso ha decidido ir donde Guillermo Enríquez, historiador y gestor cultural, quien es un verdadero conocedor de los misterios ocultos en la historia de Ciénaga. Esa que habla de masones en la mitad del Caribe, de caimanes que devoran niñas y de la casa del diablo. La casa del diablo, y me dicen que tú conoces la segunda historia, vez. por segunda vez conoces mucho la historia. Bueno, algo sí. Esa casa del diablo está cerca de los arrabales de Ciénaga en esa época. Era lo último de Ciénaga, que era la estación. Eso eran unos playones inmensos que pertenecían a los ferrocarriles de la United Fruit Company. Y dentro de ese barrio eran unas chocitas, y de pronto surge de ese misterio, de esa burbuja, como en una burbuja, surge una casa europea, como que si un mago la hubiera traído de Barcelona, de Niza, de París. Entonces, ese es el que la gente se tiene que haber asombrado de dónde salió. Y cuando se dan cuenta que quien la mandó a construir era un campesino de Abarca del Atlántico. Él era dueño de muchos terrenos en la zona bananera y en los alrededores de Ciénaga. En uno de esos terrenos tenía su finca bananera, en la cual en el año 16 han encontrado el cadáver de una bella niña de 13 años, muerta y violada al pie de un botadero. Y ahí empezaron a decir que ella es la que inaugura un listado grande de personas que fallecen en los alrededores de la finca del señor Varela, y del cual el pueblo decía que era un alma que él entregaba todos los años a cambio de conservar la riqueza. Las anécdotas han aumentado la incertidumbre en nuestro reportero. La muerte de la niña y los estudiantes, además de la extraña aparición paranormal, lo llevaron a contactar con la familia de Manuel Varela. Aunque pocos lo crean, algunos descendientes de Manuel Varela siguen en Ciénaga. Buenos días. ¿Qué más, don Alejandro? ¿Cómo va? Qué gusto, Leonardo Herrera. Soy periodista. Estoy tratando de hacer un trabajo, una investigación sobre la Casa del Diablo. Me dicen que usted es uno de los nietos y familiares del señor Varela. Los rumores sobre su abuelo y la mala fama los han hecho reacios a hablar del tema. Sin embargo, por primera vez, aceptan hablar y dar su versión de los hechos. No, por lo menos mi mamá me decía a mí, la gente que se puede inventar, que el pacto con el diablo, mi abuelo, mi papá me decía ella. ¿Cuál pacto ni qué pacto? Que era un hombre trabajador, un hombre organizado, un hombre que invertía, que tuvo una visión y que supo manejar su dinero, lo supo invertir, lo fue ampliando su capital, hizo sus inversiones. Para esa época era muy difícil que de pronto se vieran esos capitales, y una casa de esta magnitud, 100 años atrás, se especulaba y daba motivo para establecer cualquier tipo de leyenda. Y se creó, correspondió a esta familia, y es muy difícil, casi que imposible, acabar con eso, porque seguirán de generación en generación. Envidia, pura envidia, envidia, porque mi abuelo fue un hombre trabajador, un hombre que no tuvo estudios de carrera, pero un hombre trabajador, y tuvo 5 fincas de banano que se las vendió al turco Cadaví. Ya dentro de la casa y con la autorización de los herederos, el periodista convoca a su equipo para develar completamente el misterio de la Casa del Diablo. Se instalan equipos para determinar si en la centenaria mansión se registra algún tipo de actividad o manifestaciones paranormales. ¿Cierto? Como que dan las copias porque tienen baño.
El diablo, las muertes, una fortuna construida rápidamente, un pueblo que rumora y crea la mala fama, parecen los elementos de una obra macondiana. El Colegio San Juan del Córdoba se creó con la intención de entregar una institución educativa a los cienagueros que no podían trasladarse hasta el Liceo Celedón de Santa Marta para estudiar. Los terrenos del colegio fueron donados por don Manuel Varela. Sin embargo, la muerte de estudiantes de ese colegio aumentaron el misterio del pacto que Manuel tenía con el diablo. Clinton Ramírez estudió en el Colegio San Juan del Córdoba y hoy recuerda esas épocas en que nadie quería llegar a grado 11 y convertirse en la siguiente alma cobrada por el diablo. Como una anécdota muy personal, debo decir que mi abuela, cuando se acercó el año 79, que era el año donde yo iba a hacer el sexto bachillerato, se puso muy nerviosa y en el año 78 ya me buscó cupo en el Liceo Celedón, porque, obvio, íbamos a hacer sexto y siempre moría un alumno de sexto año. En el 78 había muerto uno. Yo casi termino en el Liceo Celedón, a no ser porque mi abuelo, que era un tipo que no creía en supersticiones, ni en diablos, ni en dioses, un día que llegó borracho dijo que al carajo en la casa del diablo y que yo terminaba el bachillerato allí, que él no creía en ese pacto, ese maleficio. Pues bien, y terminé el bachillerato en el 79. Todos los años todo el mundo tenía miedo. De hecho, cuando yo me gradué en mi promoción de 1982, mi familia y nosotros andábamos como asustados porque ese año yo me graduaba. Y de hecho, ese año se llevó supuestamente en ese momento un estudiante de mi curso. No recuerdo el apellido, pero era un amigo que estudiaba conmigo y que además vivía por La Bomba, por los sectores del sur de Ciénaga, y murió de la forma, más absurda. Ni siquiera fue que lo asesinaron, ¿no? Sino que murió en el patio de su casa electrocutado con un cable. Entonces eso le da como mayor fuerza a ese realismo supuesto de que realmente había un pacto de un señor Varela que se llevaba a los estudiantes de cada año que se graduaban del San Juan del Córdoba. La mansión Varela es considerada patrimonio de la nación y una verdadera joya arquitectónica. La casa, que refleja el poderío de Varela en la región, se construyó piedra sobre piedra con planos traídos de Europa. Sin duda, la mansión debió haber sido un palacio en una época en la que la mayoría de las casas del pueblo eran de madera. Su arquitectura será analizada por el curador Javier Mejía. Él analizará los detalles de esta joya arquitectónica. La Casa del Diablo, como se conoce esta edificación en Ciénaga, es una construcción de principios del siglo XX, donde pues se crea esta mansión, porque es una casa de gran tamaño, donde vemos una ornamentación muy interesante. Vemos una columnata en la fachada principal con capiteles de estilo jónico, donde encontramos también adornos, borlas. En el zaguán, por ejemplo, encontramos una cenefa con borlas, relieves incrustados en la pared. Esto pues nos da una idea de lo que era el estilo republicano, ¿no? El estilo republicano, que es inspirado en el estilo neoclásico europeo, pero que en América se conoce como republicano, con mucha profusión y difusión en los Estados Unidos, y que obviamente pues por el efecto de toda esa migración cultural que trae la United Fruit Company a Santa Marta, también trae ese estilo de construcción arquitectónica que se desarrolla en la ciudad de Ciénaga y que también vemos en muchas de las mansiones del Prado en Barranquilla. En la actualidad, la casa se encuentra en ruinas y aunque es patrimonio nacional dentro de uno de los pueblos patrimonio, parece estar echada al olvido. La Casa del Diablo lamentablemente hoy se encuentra en un estado de conservación muy deplorable, está muy deteriorada, y pues eso deja pues bastante testimonio de lo que fue la decadencia de toda la bonanza del banano, la decadencia de la economía y también la decadencia que tiene una ciudad interesante en su arquitectura y en su historia, como es el municipio de Ciénaga en el Magdalena. Hay que reconstruir techos, hay que reconstruir fachadas y también pues un poco reconstruir la memoria histórica de esta ciudad
que siempre ha sido importante para el Magdalena, que siempre ha sido importante dentro de la historia nacional. Hechos importantes hacen parte de la historia de Ciénaga, que son parte de la historia nacional. Entonces el Centro Histórico de Ciénaga, enmarcado en su gran plaza, con el templete, como también la iglesia, se complementarían con la restauración de edificaciones como esta, ¿no? Una edificación que por su estilo arquitectónico es muy rica, es muy bella y que es necesario acometer ese trabajo de restauración. Un supuesto pacto con el diablo hizo que Manuel Varela se convirtiera en el hombre más rico de toda Ciénaga a principios del siglo XX. Una serie de sucesos extraños reafirmó ese rumor en la gente del pueblo, lo que llevó a que la casa de Manuel M. Varela, el Diablo Varela, se convirtiera en una referencia geográfica relacionada con seres infernales. Sin embargo, en su interior no se ha encontrado nada, ni siquiera durante la noche se ha captado presencia demoníaca alguna. Con el misterio casi resuelto, nuestro investigador busca una explicación a este. Aquello que no logramos explicar o aquello que escapa a lo que nosotros consideramos normal o a lo que nosotros consideramos dentro del plano de la realidad como instituido socialmente, es inmediatamente rechazado y estigmatizado. Y también nos permite controlar socialmente a ciertos grupos, ciertas comunidades. Recuerda que cuando éramos niños nos asustaban con algo. Ahí viene el loco, ahí viene tal persona. Y todas las sociedades tienen un loco, tienen un miedo, tienen un mito que les permite generar control social. ¿Qué sería de Plato sin el hombre caimán? ¿O de Tamalameque sin la Llorona Loca? ¿O de la misma Ciénaga sin la leyenda del caimán que se comió a Tomasita un 20 de enero, día de San Sebastián? ¿Qué sería de algunos pueblos casi ocultos en geografía sin una referencia, un símbolo o un misterio que fortalece su identidad? Yo le puedo decir a los niños, si no te portas bien, te llevo a la casa del diablo. Pero también la casa del diablo es un recuerdo de todo lo negativo y de todo lo malo. Y es un lugar donde podemos depositar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias. Y eso de una u otra forma refuerza lo bueno y lo malo, refuerza el conjunto de valores. ¿Recuerdan la instalación de las cámaras? Después de varios días y noches de grabación, las cámaras no han captado nada. Todo ha estado tranquilo. Ninguna presencia extraña ha aparecido ante los lentes y sensores de los equipos instalados en la mansión. Las muertes atribuidas a la casa o al supuesto pacto de su propietario con el diablo hasta ahora no se han comprobado. Solo roedores, insectos y murciélagos deambulan y ocupan los espacios de la casa del diablo. ¿Qué pasó? El satélite. Nada. Nunca me había pasado esa vaina. O sea, sí que de una me hubiera cogido como la primera.
casa por ahí. Los seres humanos vemos lo que queremos ver.